Si estás visitando nuestra página por primera vez, no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube y también darle a la campanita para que usted reciba notificaciones de todos nuestros contenidos. Dios les bendiga a todos, todos los que, ¿verdad? Semana tras semana, cada vez que tiramos un contenido nuevo, nos están sintonizando a través de nuestra página de podcast, mi página de Facebook. Acuérdese también de suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos puede encontrar por el mismo nombre, Pastor Abimael Ayala. Hoy es un día súper especial para mí porque tengo el honor y el privilegio de tener a quien fue y todavía lo considero mi pastor, el reverendo José Olivera. Ya prontito le voy a dar la oportunidad porque queremos tener esta conversación. Eh, y para los pastores que están comenzando, que nos están sintonizando, como yo, que apenas llevo 5 años en el pastorado, ¿verdad? Esta conversación va a ser de gran bendición porque vamos a escuchar consejos, ¿verdad? Que van a ser de gran ayuda para nuestro ministerio. Eh, Muchas veces se me han acercado compañeros en el ministerio y, y me han dicho me han dejado saber que verdaderamente fui bendecido de tener al reverendo José Olivera como mi pastor. Y la verdad que puedo decir que sí, porque puedo decir que salí al pastorado bien equipado gracias a los consejos y a las enseñanzas de el reverendo José Olivera. Y eso yo lo quiero compartir con todos los que están viéndonos de Facebook, amigos en el pastorado que también están comenzando. Y yo espero que este programa sea de bendición. Así que, pastor, gracias por aceptar nuestra invitación aquí con Amén. nosotros. Amén. Dios te bendiga, Abimael. Y un saludo caluroso a toda tu audiencia, a todos los hermanos que en este momento están conectados en la plataforma virtual. Les envío un saludo de todo el corazón. Estamos aquí saludándoles desde la ciudad de Sion, Illinois. Amén. Y estamos bien contentos de estar en tu programa. Y pues aquí estamos para ayudar en todo lo que podamos y tratar de ser, como siempre, ¿verdad? Pues le he pedido a Dios que yo pueda ser de bendición a alguien que pueda ayudar para que eche para adelante en el ministerio. Amén. Amén. Yo sé que si ustedes nos están viendo y vio el tema, que el tema decía un ratito con mi viejo pastor y lo ve ahí, lo ve bastante joven, ¿verdad? El término, ¿verdad? El tema lo usamos como de respeto verdaderamente la sabiduría que tiene la experiencia. Pastor, una de las cosas que yo conozco de usted, que usted ha compartido con nosotros, es que usted comenzó el ministerio bastante joven. Eh, si nos pudiera hablar un poquito de esa experiencia comenzando el ministerio desde jovencito. Sí, yo tuve el privilegio de, ¿verdad? De tener una madre, gracias a Dios que todavía está viva. Mi madre pues nos enseñó el evangelio, nos llevó a la iglesia desde pequeñito. Así que eh, cuando yo tuve la experiencia con Cristo, a la edad de 15 años aproximadamente, eh, yo tenía pues una pequeña base, ¿verdad? De todas esas ocasiones que compartí en el culto con mi mamá, que ya nos llevaba a todos. Yo tenía tengo muchos hermanos. Pero el entrar a la iglesia, como yo predico, ¿verdad? Y he enseñado, el entrar a la iglesia no salva a nadie. Ujú. Lo que salva es que el que está dentro de la iglesia se te meta por dentro a ti. Eso es Amén. lo que salva, eso es lo que transforma, ¿verdad? Una experiencia personal con Cristo. Esa experiencia yo la tuve en el año
75, que ya pues para la gloria del Señor llevamos 45 años de convertido. Y de esos 45 años voy a cumplir 40 en el pastorado, en el ministerio del pastorado. Empecé en en el mes de marzo del año 81. Ese fue el año que marcó la fecha de mi comienzo en el pastorado. Y desde ese entonces en adelante, pues me he mantenido en el pastorado, ya que cuando yo empecé en el ministerio, era jovencito, yo tenía como unos 17 años cuando yo empecé a predicar allá en Ponce, predicando en cultos de barrio, en las esquinas, en campañas. Pues, cuando tú te levantas en medio de una iglesia que está ese ambiente, ¿verdad? Un ambiente de fuego, un ambiente de búsqueda, de adoración, de ayuno. Yo me levanté así, un ambiente así, un deseo profundo por las cosas de Dios. Y pues, siento apenas al cumplir 18 años, ya yo hice mi primer viaje misionero a la República de Haití, donde estuve en varias ocasiones. Y pues así comenzamos, predicando por la isla. Y disculpen, pero en el año 79, Dios trató conmigo de una manera bien especial. Yo tenía ya un año que me había graduado de la escuela superior. En el año 79, para el mes de octubre, pues yo fui despedido por la iglesia de Dios Pentecostal MI de la calle Fuego, en Clausel, en Ponce. Fui despedido al campo misionero. Y así pues comenzó un nuevo capítulo, ¿verdad? En la vida, mi vida ministerial. Y desde ese entonces en adelante, pues ha sido, vamos a decir, una vida ministerial ininterrumpida. ¿Sabes? Hemos viajado por muchos lugares, que las experiencias son muchas, muchas. Pero yo le doy gracias a Dios. Quiero, ¿verdad?, testificarlo. En este momento le doy gracias a Dios. Me siento privilegiado y bien agradecido de que yo he podido dedicarle toda mi juventud, toda mi fuerza, los mejores años de mi vida, se los he podido dedicar al Señor y no me arrepiento. Hoy, gracias a Dios, he visto mucha gente convertirse, he visto líderes que se han levantado en mi iglesia a mi lado, los he visto crecer, los he bautizado, los he casado, y ha sido una experiencia bien, bien maravillosa ver ser de bendición, porque esa es una de las características de un verdadero líder. El líder no aplasta líderes, el líder es un formador de líderes. Así que gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios. No, y es así, que si algo que lo caracteriza a usted es que tiene un fruto de muchos ministros y mujeres de Dios que se han levantado bajo su pastorado, ¿verdad? Y yo me siento honrado de que pude ser uno de muchos que pudo coger sus consejos y aprender de ellos. Esa era otra pregunta que le iba a hacer. ¿Cómo se siente, verdad? Ver personas que usted, porque hubieron personas que usted hasta los recogió en la calle, les predicó que estando en la calle, estando en la perdición, y ver ese proceso de levantarse y ahora ser ministros competentes en el Evangelio. ¿Cómo es esa experiencia para usted? No, eso no tiene palabras. O sea, eso es una satisfacción bien profunda, una satisfacción bien grande, poder ver una vida ser transformada por el poder de Jesucristo y ver cómo poco a poco Dios va restaurando esa persona,
lo va levantando, va formando su carácter y permanece, ¿verdad? Hasta que llega un momento en que Dios le abre la puerta y yo me siento contento. Yo, para la gloria y honra del Señor, hoy en día tengo muchas personas, ministros, inclusive dentro de la Iglesia de Dios Pentecostal, que son ministros, que son presbíteros, que han ocupado posiciones dentro de esta organización, que son tremendos líderes, que tienen este, muy buenas iglesias, muy buenas iglesias. Yo me siento bien feliz, yo me siento bien feliz de verdad de que Dios me haya usado para ser de bendición a otros, porque como la promesa que Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir para que seas de bendición. Entonces nosotros, Dios nos bendice, Dios nos levanta y nosotros tenemos que seguir en ese ciclo, levantando gente, formando gente, porque nosotros no somos perpetuos, no somos vitalicios. ¿Eh? Por ejemplo, yo ya cumplí, ¿verdad? 60 años, ahora dentro de unos cuantos meses más cumplo 61 y ya el año que viene cojo el seguro social, si quiero. Y parece que han pasado para mí 2 o 3 años y cuando yo pienso que el año que viene puedo coger el seguro social, yo digo, wow, que muchos años han pasado. Así que el tiempo pasa. Y también uno tiene que reconocer que las fuerzas se van agotando, que uno va, ¿verdad? Poco a poco, y que uno tiene que entender que es un proceso de la vida, que uno tiene que, llega el momento en que tú tienes que reconocer que tienes que retirarte, echarte a un lado, ¿verdad? Para darle paso a otros que vengan. Eso es así. Amén, Pero la amén. satisfacción de mi madre es grande. No, me imagino, ¿verdad? Eh, ese proceso, es uno, todavía está, nosotros estamos comenzando y vemos cuando empezamos el pastorado, vemos un niño y de repente llega, ahora son jóvenes y los vemos desarrollándose, trae una cierta satisfacción en nuestra vida. Yo por eso quería hacer esa pregunta, porque el proceso de que ya usted ha visto personas llegar, no solamente en el ministerio, sino formar familias. Y eso es una de las cosas que yo puedo dar testimonio, es que no solamente el pastor Olivera nos enseñó cómo ser buenos ministros, también a través de su ejemplo, si hay una cosa que nosotros podemos ver de él es cómo la familia de él se ha mantenido unida, viendo cómo muchos ministerios, lamentablemente, ¿verdad? No es que uno tenga una familia perfecta, pero siempre es difícil ver una familia unida como la que tiene usted. Y cómo es a través de los años, del tiempo, ¿cuál sería el consejo que nos daría a nosotros, los pastores jóvenes, para que 20 años después podamos decir nuestra familia todavía se mantiene unida? Fíjate, eh, hay un libro que lo escribió eh, Henry Cloud, Mm, un libro muy bueno, Henry Cloud y, y John Townsend. Y ese libro se titula Límites. Es mm, un libro muy bueno. Yo le aconsejaría a todo pastor que lo compre. En mi experiencia personal, pues yo, eh, el ministerio del pastorado no es fácil, mm. no es un ministerio fácil. Es un trabajo que tiene una gran responsabilidad y uno tiene que tener mucho cuidado de no comprometer el tiempo de, de la iglesia, ¿verdad? Con la familia, pero también uno no puede tampoco comprometer el tiempo de la familia con la iglesia. ¿Eh? Tiene que haber un balance, hay unos parámetros, unos límites.
y el pastor tiene que sacar tiempo para su familia, tiene que sacar tiempo para, a través de los años, pues, cuando llegaba el momento de yo salir de vacaciones, pues, yo me iba, ¿me entiendes? Ujú. ¿Ve? Yo me iba y también en los fines de semana y siempre cuando yo pudiera, yo sacaba tiempo, yo cogía mis días para, ¿verdad? Para irme con mis hijos y compartir con ellos, ¿me entiendes? Este, y todo eso, o sea, ellos aman la iglesia. Amén. Para mis hijos la iglesia no es una carga, no es algo que ellos ven del cual, ¿verdad? Quieran huir. O sea, Ujú. mis hijos, yo les transmití ese deseo con la ayuda del Señor de amar a Dios y las cosas de Dios. Y ellos aman la iglesia. Mis hijos son, bueno, tú fuiste testigo, Ya. fueron siempre, habrían sido siempre de gran bendición en mi ministerio, de gran ayuda, de gran soporte, todos ellos, y siempre nos comunicamos. Yo le aconsejo a los pastores, ¿verdad? Que el pastorado tiene muchas responsabilidades, pero a veces hay pastores que se envuelven tanto en la iglesia que se olvidan que son padres, se Ujú. olvidan que son esposos, ¿verdad? Y entonces, a veces, pues, yo me encontré una vez, y esto lo digo con tristeza, yo me encontré una vez un muchacho joven descarriado y traté de traerlo a los caminos del Señor y estaba hablándole y le dije, mira, ven a la iglesia que allí este, van a dar una campaña y hay un predicador para que escuches la palabra. Y él me dijo, no, yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia me robó mi padre. Mm. Y cuando me dijo eso, honestamente, en aquel momento yo no encontré qué contestarle, porque aquel muchacho me estaba diciendo una realidad, ¿sabe? Un fallo que había cometido su padre, que su hijo veía a la iglesia como algo que le robó ese tiempo que él necesitaba. Y él me lo dijo, cuando yo necesitaba tiempo para mis asignaciones, para, mi, para mis preguntas, mi papá siempre estaba ocupado haciendo otras cosas de la iglesia. Eso es el peligro que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no olvidarnos de que somos pastores, somos ministros de Dios, pero también somos padres y somos esposos. Y el tiempo de la familia no se debe de comprometer para nada con la iglesia, porque si no, lo que uno siembra hoy lo va a cegar mañana. Eso es así, pastor. Pastor, quería hacer una pregunta. Quizás no sé si alguien en algún momento se la ha llegado a hacer. Y es porque usted también llegó en una edad joven, llegó a pastorear, pero todavía no estaba casado. Ujú. Eh, si usted pudiera, porque para mí, yo soy de las personas que digo, yo sin Naicha, yo no hubiera ido a pastorear. ¿Cómo usted sintió la diferencia entre pastorear soltero y ahora con una gran mujer, Damari, que es una tremenda mujer de Dios y siempre a todos lados que va, yo creo que adopta hijos porque ella tiene ese dinamismo de que uno la ve como una madre, ¿verdad? Y ella tiene esa gracia. ¿Cómo usted puede comparar lo que es pastorear soltero y pastorear casado? Sí, claro, definitivamente los primeros 5 años de mi vida, de mi ministerio, yo los, eh, los pasé soltero Ujú. y no es fácil, de verdad que no es fácil. No es fácil, bueno, a mí no me fue fácil por muchas razones. Estaba muy joven cuando yo entré en el pastorado. Mi primera experiencia pastoral que yo recuerdo fue en Venezuela, en la Mm. iglesia de Dios Pentecostal del Vigía. Oh, El wow. pastor que estaba allí se fue a casar a Puerto Rico. Yo estaba
en el campo misionero en Venezuela, y la oficina me pidió que yo fuera a atenderle la iglesia mientras él iba a Puerto Rico y hacía todos esos trámites. Y si la mente no me es infiel, yo creo que estuve como unos 4 meses atendiéndole la iglesia. Esa fue mi primera experiencia de pastorear, de tratar de bregar, ¿verdad? Con gente, y me gustó, pero pues continué haciendo trabajos misioneros, evangelísticos, pero cuando entré al pastorado, se me hizo difícil porque yo era joven y entonces pues tuve que pastorear personas que eran de mi misma edad, más o menos, ¿me entiendes? El sexo opuesto, ¿verdad? Y entonces pues, o había que establecer unos límites, ¿ves? Este, no fue fácil no, ¿verdad? No, Dios me permitió entrar en el ministerio así temprano, bien jovencito, pero realmente no hay cosa mejor que uno entrar al pastorado con la esposa. Ujú. Es la recomendación, ¿verdad? Pero a veces hay excepciones que Dios permite, ¿verdad? Con ciertos propósitos. Pero claro, cuando yo me casé, cuando Dios puso en mi camino a Damari y nos casamos, ¿verdad? Fue una diferencia bien grande. Y entonces yo pude ver la importancia, ¿verdad? Del, del, de la pastora. Yo pude ver la importancia, ¿verdad? El complemento que es cuando hay dos personas trabajando juntos, porque cuando uno está un poco desanimado, cuando llegan esos momentos de desánimo, pues entonces la esposa es un baluarte, y mi esposa, pues, fue hija de pastor, porque el papá de ella también fue pastor, ministro de la Iglesia de Dios Pentecostal. Así que ella estaba familiarizada con el trabajo pastoral y ella fue para mí una bendición bien grande, ¿me entiendes? Y la ha sido siempre en el ministerio. Así que yo cada día pues le doy gracias a Dios. Ya llevamos 35 años de casado y, óigame, eso ha sido una bendición Ujú. bien grande que Dios nos ha dado, a través de los años. Y pues yo tengo que reconocer que lo que yo soy hoy en día se lo debo a Dios, ¿verdad? Y al, y al, y al ser que tengo a mi lado, un Amén. brazo fuerte para mí. Damari ha sido un baluarte, ¿entiendes? No, Pero sí, verdaderamente no es fácil. Una persona pastoreando soltera, no es fácil. ujú. No, y yo he sido testigo de verdad de cómo ustedes dos trabajan juntos, ¿verdad? Como pareja y como familia, ¿verdad? Eh, en, en una congregación y verdaderamente son tantas cosas que yo aprendí de ver eso en acción. Eh, Pastor, le voy a hacer una pregunta. Yo sé que esto ya quizá vamos a entrar en un terreno un poquito más fuerte para ayudarnos a nosotros. Y yo creo que una de las cosas que los pastores enfrentan, en la cual he visto que lamentablemente los últimos noticias que he escuchado de pastores que lamentablemente se han quitado la vida son jóvenes, no son no pasan de los 40 años, pastores que se han quitado la vida y es un asunto lamentable y muchas de las causas es que a veces se sienten solos y debido cómo uno puede lidiar, por ejemplo, cuando hay familias que uno invierte tanto, invierte tiempo, invierte, a veces uno le quita hasta del tiempo de la familia para dedicárselo a ciertas personas y de repente, de la noche a la mañana cambian y uno experimenta lo que pues conocemos como una traición. eh, Se nos van de la iglesia, de repente un día estaban bien con nosotros y otro día ya no están con nosotros y se van de una manera brusca, fuerte. Y ¿cómo nosotros podemos lidiar con esos asuntos? Yo sé que te lleva tantos años en el Evangelio, ha visto tantas cosas. Yo creo que si escribe un libro puede
son tantas experiencias. Esos detalles pasan, Sí. esos momentos de cuando uno es traicionado, eso pasa. Ujú, Pero una de las cosas que yo le aconsejo a los ministros nuevos es que uno tiene que estar bien enfocado en Dios. ujú, Si tú te desenfocas, tú no vas a poder lidiar. Este, yo recuerdo en el año 1981, empezando yo en el ministerio, aprendí algo de un profesor de seminario. Me dijo, eh, Olivera, nunca esperes recibir nada de nadie. ujú, Haz el bien a todo el que tú puedas hacer el bien, ayuda al que tú puedas, sin esperar recompensa. Y es así, o sea, uno tiene que enfocarse en el Señor, uno tiene que mantener la mirada en Dios. El ministro tiene que vivir una vida de oración, una vida de búsqueda, ¿me entiende? Una vida de estudio, ¿me entiende? Uno tiene que encerrarse en la oficina, ¿me entiende? De pastoral allí y uno es orar y uno estar ahí, sacar, pero horas para uno meterse en la palabra, prepararse bien. Uno tiene que estar conectado. ujú, Si tú estás conectado, cuando sucedan esas cosas, claro, yo no digo que no te pueden afectar porque nosotros somos seres humanos y tenemos sentimientos. Y es triste cuando tú siembras en una persona, sembraste amor y te pagan con, eh, te pagan de otra manera. ¿Ves? ujú, Sembraste amor, pero entonces viene ese malagradecimiento, ¿verdad? Ese espíritu y uno se siente triste. Pero tú no puedes dejar que eso, tienes que superar eso y seguir adelante. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vida ministerial. Esos momentos van a llegar y Dios te va a formar. Cuando llegan esos momentos, ahí es que uno se pule, ahí es que uno se va, Dios va dándole forma a uno y Dios te muestra y te lleva para que tú no pongas tu mirada en esas cosas, sino que tú te enfoques en Dios. Pero hay que ayudar, que eso no sea excusa para tú dejar de ayudar a otros. ujú. Porque mire, Abimael, eso me ha pasado a mí tantas veces que yo he perdido la cuenta, de verdad. Eso yo he perdido la cuenta. A eso a mí me ha pasado muchas veces. Gente que tú ayudas, gente que tú le das la mano y te pagan con ingratitud. Es la palabra correcta, que son gente ingrata. Pero tú tienes que eh, pensar en esto. Lo ayudé, le di la mano, pero lo hice para el Señor. Amén. Porque todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos para Dios. ¿Ves? Si la persona es ingrata, pues él allá se arregla con Dios. Pero yo no voy a detenerme en el servicio, yo voy a continuar ayudando a otros, porque no todo el mundo manifiesta ingratitud. Hay gente que Ujú, son agradecidos. Hay gente que se mantiene en contacto contigo. Hay gente que no te olvidan. Hay gente que siempre te mencionan. Entonces, por amor a ese grupo, pues uno tiene que seguir para adelante, ¿sabes? Y olvidarse de aquel que pues tal vez, nosotros, en otras palabras, nosotros trabajamos para el Señor y no estamos esperando trofeos ni certificados ni nada de nadie, ¿me ujú, entienden? Que si lo hacen, amén. Por ejemplo, yo soy pastor, cuando me hacen el día del pastor, pues yo me siento contento naturalmente. Uno se siente feliz, ¿verdad? Que la ujú, gente evaluaron el trabajo y te expresan sus sentimientos. Eso es lindo. Pero si no lo hicieran, yo sigo adelante. ¿Por qué? Porque yo no dependo de eso. Yo lo hago ujú, para Dios, yo lo hago porque estoy agradecido de Cristo, de la obra que Él hizo en el Calvario, de la salvación que Él me ha dado, que eso no tiene precio. ujú. Y entonces, en base a eso, yo trabajo. Lo demás es secundario. Sí, y que es algo bien, bien delicado y me encantó lo que usted acabó de decir. Es que
entender que lo que hacemos lo hacemos para Dios. Eso es algo que me encantó, porque a veces nosotros cometemos el error, tenemos 90 personas fieles o 99 personas fieles, pero uno que es infiel y a veces ese infierno nos coge la mayormente de la mayor parte de nuestros pensamientos y a veces nos olvidamos de que hay 99 que están haciendo fiel, que están haciendo, están creciendo, ¿verdad? Y yo sé que esas son cosas que uno poco a poco va aprendiendo en el camino y yo sé como usted dijo, que ha pasado por tantas y todavía verlo, ver el ministerio, cómo Dios lo ha seguido bendiciendo de manera especial, es algo verdaderamente impresionante. Esta pregunta, ya que como usted dijo, usted comenzó joven, una de las cosas que yo puedo decir de usted es que los tiempos cambian y van avanzando, viene la tecnología va avanzando, muchas cosas van avanzando, pero una de las cosas que yo he podido ver en usted es que usted ha podido adaptarse sin comprometer los principios. ¿Qué consejo usted nos puede dar? ¿Cómo podemos lograr eso de poder adaptarnos a los tiempos sin tener que comprometer nuestros principios? Bueno, eso es bien importante. Uh-huh. Eso es bien importante. eh, Porque hay cosas que se tienen que enmendar. Uh-huh. Por ejemplo, en la década de los 50, por allá 40, pues la gran mayoría de los carpinteros usaban serrucho, Uh-huh. ¿entiendes? Y usaban martillo, pero hoy en día, pues ya hay sierras eléctricas, ya hay pistolas que con aire que clavan ¿sabes? Las cosas, las herramientas este, han mejorado. Pero yo considero que nosotros no podemos cambiar nuestros principios. ¿Sabe? Yo creo que hay cosas que son fundamentales y que no se puede canjear, que no se pueden cambiar. Porque si las cambiamos, le hacemos daño. Le hacemos daño a la iglesia, le hacemos daño a nuestra predicación, ¿ves? Porque vamos a demostrar que somos personas que variamos, ¿sabes? Y la Uh-huh. Biblia dice en Hebreos 12:28, dice, así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En primer lugar, nuestro reino es un reino inconmovible. Uh-huh. Lo que Dios te dice, lo que Dios te dijo en el ayer, es lo mismo que lo que Dios te dijo ayer, es lo mismo que te dice hoy. El Señor es el mismo. El Señor no cambia. Yo creo que nosotros no debemos de cambiar en lo que tiene que ver con lo fundamental, ¿entiendes? Porque estamos en un tiempo, Abimael, peligroso. Uh-huh. Este es un tiempo bien peligroso. Y hay mucha gente que han cambiado el evangelio. O sea, hoy en día, para mí lo más importante en mi vida ministerial y en el ministerio, en la palabra de Dios, es poner siempre bien en alto el nombre de Cristo. Pues hoy en día uno puede ver personas que dicen que tienen ministerio, que Dios los ha llamado, Uh-huh. pero están proyectando más su imagen Ah, y sus nombres, ¿ves? Que la persona de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que, ¿cómo es? Nosotros no estamos para recibir aplausos aquí. Aquí la gloria y la honra es para Dios. amén. Pero tenemos que tener mucho cuidado. El ministro de este tiempo tiene que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas nuevas que han aparecido y que le han hecho daño, mucho daño, mucho daño. Y uno de esos movimientos es el movimiento de la prosperidad. Mm. Yo creo que Dios bendice, a mí conmigo lo ha hecho, Dios prospera. Yo creo que
¿verdad? Uno va progresando, pero yo creo que cuando una persona, cuando un ministerio se enfoca solamente en lo material, ¿me entiendes? Y le pone precio a su predicación, eso esa persona pues tiene que volver a la senda antigua otra vez y empezar de nuevo porque ha cambiado de dirección. Sí, y usted hablando de eso, del enfoque que han cambiado muchos ministerios, una de las cosas que yo puedo dar testimonio que aprendí bajo su pastorado es la seriedad del ministerio. La seriedad del ministerio. Por ejemplo, la gente, a veces cosas sencillas que no le pasan por la mente a uno, como a veces vemos ministerios que no tienen ningún tipo de comunicación con sus pastores. Vemos evangelistas que no tienen ningún tipo de comunicación con su iglesia. A veces vemos ministros que pasan los meses y no se ven, no se saben de ellos, no se han comunicado con los pastores. No hay esa, vuelvo a decir la palabra, esa comunicación. Y hay algo que me gustó que usted me enseñó en el pastorado, era la responsabilidad de, de ser fiel primeramente a la congregación que pertenezco, ¿verdad? Hablando en base a ministerio, ¿verdad? Entendemos que la familia tiene su lugar, entendemos, pero cuando hablamos en el término de la administración del ministerio, entender que la iglesia local tiene que ser nuestra responsabilidad primordial y tener esa comunicación con nuestros pastores, que nuestros pastores sepan dónde están, dónde estamos como predicadores, y eso es una de las cosas que yo aprendí y lo trato también de poner en práctica en la congregación que pastoreo. Si usted quisiera elaborar en ese tema. Claro, pues es que a veces, lamentablemente, a veces hay personas que no entienden esto, Ujú. pero nosotros, nosotros no podemos hablar ni predicar liberación si estamos atados. Mm. Nosotros no podemos hablar del Espíritu Santo si no hemos tenido una verdadera experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo que a veces hay personas en el día de hoy que tienen una teología equivocada, este, y tienen una mala formación teológica, una mala formación teológica. Y yo creo que lo que sostiene un ministerio, y lo que sostiene la iglesia, y podemos decir que lo que sostiene un gobierno, entiendo, una nación, es la moral. Entonces el ministerio tiene que ser el pastorado y el ministro tiene que ser una persona, ¿verdad?, de moral. Una persona que proyecta obediencia, proyecta, tiene una imagen de obediencia porque es fiel a Cristo. Entonces, a veces, mira, en una ocasión, un muchacho que yo pastoreé hace muchos años, quería otro ministerio por allá, otra iglesia, le habían ofrecido pastorear una obra. Y él vino donde mí para ver si yo lo podía endorsar. Y yo le dije, mira, yo lamento que yo no te pueda endorsar a ti, ¿verdad? Porque realmente yo puedo ver, además, y si lo hubiera dicho otra cosa, no hubiera sido íntegro y no hubiera Ajá. sido sincero, porque la gente tú tienes que decirle la verdad. Y yo le dije, mira, lamentablemente, tú aquí en esta iglesia, tú no eres fiel. O sea, tú tienes que ser fiel aquí primero. Una persona que no cumplía ni con sus deberes financieros. Y yo le dije, Mm. tú vas a pastorear, tú vas a pastorear. Y yo le dije, ¿qué tú vas a hacer cuando tú tengas que pararte frente de una iglesia y decirle a esos hermanos que tienen que diezmar a la iglesia
cuando tú fuiste miembro aquí y nunca cumpliste con tus deberes financieros. Entonces tú tienes que aprender a ser fiel primero aquí, para luego poner en práctica lo que tú practicaste como miembro. Tú fuiste fiel a una iglesia, tú fuiste fiel a esa congregación, estuviste bajo el pastorado bajo un pastor, y entonces luego Dios te honra y te coloca en un lugar de prestigio. Pero ese es el problema que a veces enfrentamos, que a veces tenemos compañeros que no se congregan, lamentablemente, que se pasan para arriba y para abajo pastoreando y no congregan a su familia. Es Mm, triste, es triste, ¿ves? Porque uno tiene que velar por la vida espiritual de la esposa, de los hijos, ¿sabes? Eso es una cosa que no se puede perder. Y lamentablemente, pues eso pues lo estamos viendo. Y entonces yo he confrontado a algunos y me han dicho, no, la excusa que me han dicho es, no, yo estoy ocupado de las cosas del Señor. mm. Yo le dije una vez a uno, mira, uno tiene que estar, uno tiene que servirle, uno tiene que servir en la obra del Señor, pero uno tiene que servirle al Señor de la obra, ¿me entiendes? Uno tiene que servirle a Dios, uno tiene un compromiso con el Señor, nosotros somos adoradores. ¿Ves? Por ejemplo, yo soy pastor ahora, si en un futuro yo me retiro, ¿verdad? Porque tengo la edad de retirarme, me decido retirarme, ¿y qué yo hago? Lo primero que hago es que busco una congregación donde yo pueda ir con mi esposa y con mis hijos que queden en casa, que yo pueda congregarme, porque yo también soy un adorador. ¿Ves? Amén. Eso, eso son a veces malas formaciones teológicas que tienen algunas personas y por eso muchos no pueden conquistar la bendición, no pueden llegar al lugar. ¿Sabes? No puede. Dios quiere bendecirlos, quiere usarlos, pero están cojos en esas cosas. Sí, y siempre me acuerdo de un consejo que usted me dio y, y ese consejo yo lo hice mío y es que usted me dijo, Abimael, el día que tú vayas a salir, procura salir por la puerta del frente. Y eso a mí siempre se me quedó. El día que vayas a salir de la iglesia, de esta congregación, siempre procura salir por la puerta de al frente y eso a mí se me quedó bien adentro en el corazón. Y el día que salimos, esa voz me seguía haciendo eco porque yo decía, wow, pudimos salir por la puerta de al frente, no brincamos por la ventana, no salimos por la puerta de atrás, ¿verdad? Son cosas que yo le agradezco, ¿verdad? Lo digo aquí público, eh, enseñanzas, si tuvo un fundamento para también eh, saber cómo escoger mi compañera, es gracias también a- a- al ejemplo que usted nos dio. Y gracias a Dios, a ese ejemplo, Dios puso a mi lado a alguien, a Naicha, que es vital para el ministerio, es vital para el ministerio. Y esas son cosas que yo le agradezco a Dios primeramente y a usted que nos dio ese ejemplo, ¿verdad? De, de, um, de buscar la voluntad de Dios y estar seguro que la persona que va a estar a nuestro lado va a ser de bendición y no va a ser un obstáculo Claro. eh, en el ministerio, ¿verdad? Esas son cosas que yo siempre voy a estar agradecido toda la vida. Eh, Pastor, ¿qué consejo usted hubiera querido que lo hubieran dado cuando usted comenzó? Que lo tuvo que aprender a la mala. Sí. Fíjate, yo tuve un problema cuando yo comencé en el ministerio y fue la ansiedad, Mm, la ansiedad. La ansiedad es bien peligrosa en la vida de un joven ministro porque la ansiedad te hace salir fuera de la voluntad de Dios. mm, Y entonces yo estaba joven, tenía fuerza y estaba en ese espíritu de conquista, en ese espíritu de, ¿verdad?
Y cuando empecé en el pastorado, yo recuerdo que cometí un error bien grave, fue que, eh, y fíjate, fueron situaciones que se presentaron. Fue mi pastorado en Milwaukee. Yo recuerdo que en el año 84, yo recuerdo que cayó una, una tormenta de agua que eso hizo récord, 6 pulgadas de agua, hizo récord en la ciudad. Se dañaron muchos edificios del gobierno en el downtown y la iglesia que yo tenía, el local, se llenó de agua completamente y nos quedamos prácticamente sin local. Y en esos días se había cerrado el teatro mexicano allá en Milwaukee y entonces pues yo hablé con algunos hermanos, la iglesia era bien pequeña y entonces fui a hablar con el dueño porque como él había cerrado el, ¿verdad? El local por la época que ya estaba pasando el otoño. Y entonces le dije, a ver si no lo rentaba y nos rentó el teatro y ahí empezamos rentándolo y a los 3 meses, yo estaba haciendo planes para comprarlo, a los 3 meses. Entonces, eso fue un error grave que yo, honestamente, esa ansiedad, ¿me entiendes? Pues me hizo cometer ese error de comprar esa propiedad y allí estuve yo 7 años, los siete peores años de mi vida los pasé yo allí en aquel lugar. Ah, Dios, claro, Dios me probó, Dios me sacó el cuero, Dios trató conmigo, Dios me enseñó muchas cosas, Dios me enseñó a ser paciente, Dios me enseñó muchas cosas, ¿ves? Pero no fue su perfecta voluntad que yo estuviera allí. Sé que hay cosas que Dios las permite, pero no son la perfecta voluntad. Hay gente que no cree en la perfecta voluntad de Dios ni en voluntad permisiva, ¿me entiendes? mm, Yo creo que a veces nosotros damos pasos inciertos y entonces especialmente en ese tiempo cuando uno está empezando es bien peligroso, hay que dar rodillas, hay que estar bien seguro, hay que mirar las cosas de diferentes ángulos, ¿entiendes? Por ejemplo, cuando uno se va a casar, tiene uno que mm, pensarlo bien, mirar las cosas de diferentes perspectivas. Cuando uno va a comprar una propiedad, uno tiene que, realmente Dios tiene que estar ahí porque si no, uno va a fracasar. Así que si alguien me hubiera, ¿verdad? Me hubiera dicho, ¿me entiendes? ¿Verdad? Que me hubiera corregido, vamos a decir, me hubiera corregido esa falla que había en mí, de que yo era una persona muy, muy ansiosa. Pero allí en esos 10 años de pastorado, pues el Señor, de verdad que Dios me pulió, me pulió. Aquel lugar, aquella ciudad fue la gloria de mi ministerio, porque allí yo aprendí tantas cosas. Allí yo aprendí a depender de Dios enteramente. mm. Allí fue una situación bien difícil. Pero al final, Dios me dio una congregación preciosa. Los últimos 3 años, allí se levantó una iglesia bien linda. Gloria al Señor. Para la gloria de Dios, dejamos una congregación bien bonita y la iglesia hasta el día de hoy, gracias a Dios, ha seguido adelante. Pero es una de, la, de los consejos que yo le daría a un ministro joven. Piensa bien con quién tú te vas a casar y no te mande, no te mande, hay que ir poco a poco, con pie de plomo, hay que ir poco a poco, porque en el camino hay trampa, hay momentos que uno tiene que tener cuidado porque uno puede caer en una trampa y eso le puede costar muchos años de sufrimiento. Sí, y, y eso, lo que usted dijo acerca de de la ansiedad, es tan real, especialmente en los ministros jóvenes. Por ejemplo, yo creo que uno de los problemas más grandes que me incluyo de los ministerios jóvenes, basado en lo que usted dijo de ansiedad, es que, por ejemplo, si a nosotros eh, nos instalan en un lugar donde pues ya ha estado establecido, ha habido un pastor quizás por muchos años y a veces
poner un pastor joven, nosotros somos rápidos en actuar. A veces no pensamos bien las cosas y a veces vemos esa dilema de que el pastor llega y quiere cambiar todo otra vez y lo quiere innovar. Nosotros, a veces los jóvenes queremos innovar todo. Eh, llegamos a un lugar y queremos ya cambiar el estilo del altar, queremos cambiar el estilo de todo porque está esa mentalidad de innovación y a veces no procesamos bien los sentimientos, ¿verdad? De, de la congregación. Y yéndome por este tema, esta no era una pregunta que estaba planeada, pero que es bueno. ¿Cómo usted aconsejaría a un pastor joven que es instalado en una congregación que ya pues ha tenido pastores de experiencia y que tienen por tantos años cierta dinámica? ¿Qué es el consejo que nos daría para cómo trabajar? Si, ¿verdad? Claro, uno quiere traer sus ideas, quiere traer su visión, pero ¿cómo desarrollarlo? Uno, es bien importante, eso es un punto bien importante que tú has traído ahí, bien importante, porque tiene que ser un proceso paulatino, Uh-huh. tiene que ser un proceso de poco a poco, ¿sabes? Los cambios no pueden ser drásticos, no pueden ser cambios rápidos. Uno tiene que, claro, y no todas las necesidades son iguales, pero Claro. normalmente uno debe de esperar, uno debe de continuar el trabajo, ¿me entiendes? Y entonces hacer los cambios, porque hay que hacerlo, ¿ves? Pero hay que tener mucho cuidado y también guardar el carácter y la imagen del pastor que estaba antes de ti. Mm. Ese error lo comete mucha gente, que llegan a una iglesia y entonces se ponen a hablar mal del pastor que estaba antes de ellos. Mm. No, que fulano hizo esto, que si esto, aquello, que si me dejó este reguero, que si no, no, mira, eso, no, no, no hagas eso no se debe de hacer. Al contrario, porque mucha de esa gente que están ahí amaron a ese pastor, lo entrañaron, y entonces tú estás hablando, ¿ves? De mal de esa persona y ellos se van a sentir mal. Entonces te van a cerrar las puertas. Tienes que tener mucho cuidado de no herir los sentimientos. Uno tiene que, el consejo que yo le daría a un pastor que llega a una iglesia donde el otro pastor estuvo muchos años, es que tiene que ir poco a poco, tiene que ganarse esa congregación, Uh-huh. tiene que ganarse el cariño de ellos. Y cuando él tenga esa plataforma hecha, entonces la iglesia, Dios te va a poner en gracia y Dios te va a ayudar y ellos mismos te van a pedir los cambios y tú vas a ir poco a poco bregando sin que no se afecte nadie. Amén. Pero uno ponerse a hablar del pastor que salió, eso es un error craso que cometen mucha gente. Yo lo he visto y eso les ha traído serios problemas. ¿Por qué? Porque mucha de esa gente a veces se van para otras congregaciones porque no resisten eso. Y eso son detalles que se deben de considerar. Pero sí hay que hacer los cambios, pero con calma, paulatino. ¿Sabe? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Amén. No, y es cierto lo que usted está diciendo. Es importante honrar. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad en la congregación que estoy, hubieron dos pastores que dieron el todo por la obra y gracias a ellos esa obra estaba allí, se mantuvo y eso es una cosa que yo aprendí de usted, a honrar los pastores que me antecedieron, honrar la familia. Y lamentablemente yo no sé si es por falta o es inseguridad, que a veces como que mayormente vemos esto, un pastor joven entra y dice, de ahora no quiero que me comparen con fulano que estuvieron aquí antes. Yo soy yo y aquel fue aquel. En vez de entrar en una línea
pacífica Sí, y de unión. Y eso es un punto bien importante, pastor, que usted trajo. El- sí, son decisiones incorrectas que a veces toman ciertas personas, ¿verdad? Nuevos en el ministerio y eso le trae problemas, le trae graves problemas. Hay que tener sí. mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Pastor, ¿cómo usted ve cuando usted se sienta en la silla para orientar a alguien, aconsejar, ¿verdad? A alguien? ¿Cómo usted compara sentarse con alguien en los 80 o en los 90 y sentarse con alguien ahora en el 2020, en este nuevo milenio? ¿Cómo usted compara esos tiempos y la forma de aconsejar y de orientar? Bueno, no, no es el mismo tiempo, Mm, no es el mismo tiempo. Este, depende qué problema sea el que te traigan, ujú, depende, ¿verdad? Porque hoy en día, pues, a veces nosotros tenemos que hasta conseguirnos un seguro que nos ujú, proteja en cambio de que alguien nos quiera demandar por ujú. un mal, como llaman mal practice, ¿verdad? O Oh, yeah. alguien que diga que le dimos un mal consejo o algo, tenemos que tener cuidado. Inclusive, yo le aconsejaría a los pastores que tienen que actualizar sus conocimientos, ¿verdad? Hay estados que requieren una licencia para, para practicar la consejería. ¿Ve? Ujú, Y si uno no tiene esa licencia, uno debe de decirle a esa persona, este, ser sincero y decirle, yo te voy a dar un consejo desde el punto de vista espiritual. ¿Ve? Y que esa persona no vaya a pensar, no vaya a verte a ti como que tú eres un psicólogo, ¿verdad? O un doctor, ¿sabes? Porque entonces eso puede traerte problemas. Eso sería un punto, ¿verdad? Que hoy en día no es lo mismo, o sea, no es lo mismo sentarse hoy frente de, 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 de una persona o cuando viene un problema serio, ¿verdad? Que nos están bregando con un caso de incesto. Eso son cosas mm. peor. Cuando viene una persona a confesarte de que mató a uno, Mm, ¿sabes? Esas son cosas que yo en este tiempo, yo he tomado esta actitud. Cuando viene una persona a mi oficina y quiere un consejo, porque yo más o menos sé que viene con un problema, yo primero le digo, mira, si tu problema es este o este, yo quiero decirte que yo tengo que comunicarme con las autoridades pertinentes y llevar esta situación. No, no puedo taparlo. Yo tengo que dar a conocer esta situación. Si tú vienes con esa situación, pues yo quiero que tú sepas que yo voy a hacer ujú. esto y no comprometerse, bueno, ¿eh? Claro, No claro. comprometerse. Pero no es fácil, Abimael, porque pues esta es una generación nueva. Hoy en día, especialmente la juventud, ¿sabes? La juventud sabe mucho. Ujú, La juventud de este tiempo, a veces es raro que tú encuentres un joven que tú lo aconsejes y quiera, ¿verdad? Someterse, porque hoy en día hay tantas cosas modernas que a mm. veces ya no quieren entrar por ese camino antiguo, ¿sabes? No quieren entrar. Y, y son personas, ¿verdad? Que todo lo miran desde una perspectiva este, moderna. Ahora mismo con este asunto del toque de queda, Mm, ya las estadísticas dicen que un 45% de la congregación no va a regresar. Dicen las estadísticas, ¿verdad? mm, Que un 45%
se van a quedar por un buen tiempo en las casas y se van a limitar solamente a escucharte, y tú vas a tener que tener dos iglesias, una virtual Y y una- otra iglesia que va a ser que va a llegar al templo, pero vas a tener una congregación cibernética, ¿verdad? Una congregación virtual. Y o sea que este es ese tiempo. Entonces, ¿qué uno va a hacer? No puedes obligarlo a que venga, porque Ujú, realmente pues la situación con esta pandemia no es fácil. Entonces tú tienes que seguir trabajando con ellos poco a poco, ¿ves? Poco a poco, hasta que ellos se den cuenta, que puedan ver la diferencia entre lo que es tú ver un programa por la televisión a que tú estés en la casa de Dios, en el lugar que Dios ha escogido para, para, para manifestar su gloria. Pero hay que ir poco a poco en el proceso. Yo creo que, por ejemplo, para mí, que soy un pastor, ¿verdad? Que me considero de la vieja guardia, amén, en en mi forma de predicar y mi forma en mi formación teológica, pues en este tiempo tengo que condescender un poco para bregar con la juventud de este tiempo. No es fácil. Se lo he ujú. comprobado que no es fácil, que necesito, ¿verdad?, tener paciencia, pasta, porque no es fácil, no es lo mismo. Sí, ahora he notado que para todo tienen un argumento, un punto de vista, yo creo que también una de las cosas que he visto en la juventud de hoy en día es que prácticamente estamos compitiendo con maestros de colegio, maestros eh, de que a veces tienen ideologías y quieren influenciar a los jóvenes. Y una de las cosas que usted me ha enseñado es que uno siempre tiene que estar aprendiendo. Uno no puede llegar a un nivel y decir, ya lo sé todo, yo no tengo que estar preparándome tanto, sino que algo que usted me enseñó es que usted decía que usted siempre va a ser un estudiante eh, Eterno. exacto, que siempre va a estar aprendiendo. Y yo creo que es algo que nosotros debemos adoptar, es que entender que como pastores tenemos que estar cada día Actualizándonos. actualizándonos eh, y aprendiendo, porque a nuestros jóvenes le me- eh, están escuchando diferentes tipos de filosofías, pensamientos que, que, que son bastante convincentes para ellos, ¿verdad? Y si nosotros no nos preparamos y nos actualizamos, se nos pueden ir de la mano. Eso es algo sí, que es cierto. Ahí sí. se necesita mucha. El pastor de este tiempo, yo puedo verlo, lo digo por mí. El pastor de este tiempo necesita revestirse de Amén. de mucha paciencia, Amén. mucha paciencia, y hay que escuchar a la gente, dejar que se expresen y escucharlo y ver en qué forma tú puedes transmitirle. Bueno, Amén. nosotros tenemos un ministerio, ¿verdad?, de enseñanza, y tenemos un arte que Dios nos ha dado, porque no toda persona que sabe o que tiene conocimiento es maestro. Ujú, Usted puede tener un doctorado y ser un fracaso como maestro. ujú. Pero cuando Dios te da el don de transmitir lo que tú sabes, llevárselo al corazón de otra persona, a la mente, pues yo creo que tenemos esa función, de tratar de llegar, porque tenemos que comprender la generación de este tiempo. No es la misma de la década de los 80. Esta es Amén. otra época, otras necesidades, otra tecnología, ¿me entiendes? Hoy antes la gente, todo el mundo, tú veías a la gente con Biblia. Hoy tienen la Biblia, tienen toda la biblioteca completa en un programa en el teléfono, en el iPhone. Y uno tiene que entender, tú sabes, no ponerse a atacar. Yo no ataco a nadie,
Amén. de que viene y no trae la Biblia y abre y usa su teléfono. ¿Ves? Y siempre y cuando sea que está leyendo la palabra en el teléfono, porque si está viendo Facebook o está en otro lado, pues yo se lo digo, o sea, yo no permito el uso del teléfono en el servicio. Pero Amén. cuando hay momentos que se vale la palabra, ellos usan el teléfono, pues uno tiene que entender eso, tú sabes, y no ponerse uno ahí a pelear, sino pues entender esta generación que es así, Sí. una generación sofisticada. Sí. Pastor, yo verdaderamente le doy gracias porque yo sé que, que usted tiene una agenda muy, muy ajetreada, ¿verdad? También, ¿verdad? Usted está, además de ser padre de familia, ser pastor, está también trabajando en el Ejecutivo regional como su tesorero, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad? Por dar esta oportunidad. Y yo aconsejo a los pastores jóvenes que nos están viendo, ¿verdad? Este mayormente quiso ser el enfoque, que no nos olvidemos de quienes fueron nuestros pastores, ¿verdad? Que no nos olvidemos de quiénes fueron los que sembraron la semilla a nosotros, nos dieron el fundamento, porque a veces vemos pastores que pasa el tiempo y se olvidan de quiénes fueron los que los ayudaron a llegar allí. Y, y yo siempre lo digo y lo seguiré diciendo que Olivera siempre va a ser mi pastor, ¿verdad? Y siempre que lo llamo, yo creo que nunca lo he llamado por el primer nombre, siempre le he dicho pastor. ¿Cierto? Es algo que siempre se me enseñó, siempre lo he llamado pastor y siempre lo consideraré de esa manera. Gracias, pastor. Gracias a ti, Avi, gracias por darme la oportunidad de compartir contigo. Te felicito, te deseo éxito a Gracias. ti, a Anaíta, los quiero mucho y aprovecho la oportunidad para, si hay algún ministro, ¿verdad?, que me conoce de la región del este, pues que les amo en el Señor, que les aprecio de una manera bien especial, el distrito de New England, en el cual compartí 13 años, ¿verdad? Y que no me olvido, y realmente pues eh, me alegro, fueron grandes experiencias que viví y amo un montón a los hermanos de allá de Massachusetts, los amo con todo mi corazón, así que gracias y aquí estamos a las órdenes, siempre. Saludos, pastor, y a toda la familia, a Damari, a los muchachos, y que siempre les extrañamos muchísimo. Amén, gracias, Dios te bendiga mucho. Así que gracias a todos los que nos sintonizaron. Así que estén pendientes cuando estemos en el próximo programa. Gracias por siempre sintonizarnos, sea en Facebook o en YouTube. Así que hasta la próxima. Que Dios los bendiga.